¿Cómo le va? Dios les bendiga, qué alegría de poder acercarme a ustedes a través de estos medios para siempre hacer una reflexión, un pequeño devocional de la palabra de Dios. Meditaba en estos días referente a lo próspero, la palabra próspero, prosperidad. Muchos la consideran que ser próspero o consideran que una persona próspero es cuando adquiere mucha riqueza, mucho poder, mucho dominio y basa todas las cosas en lo material. Pero la palabra de Dios cuando habla de la prosperidad no se basa, no se centra solo en lo material, sino que es mucho más amplio, mucho, tiene un alcance mucho mayor y conlleva lo que es en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo material y en el alma, en lo emocional también. Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que está en Proverbios capítulo 28, versículo 13, para basarme en esta palabrita. Miren lo que dice Proverbios 28, 13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiese y lo deja, haya perdón, misericordia de Dios. Muchas veces notamos que hay personas, familias, hogares que jamás consiguen o alcanzan ser prósperos. Y no estoy hablando, vuelvo a decir esto, de que tienen casas lujosas, tienen yate, tienen auto, tienen una buena cuenta bancaria, tienen todo lo que es vanidad de vanidades. No estoy haciendo referencia a eso porque si vemos en el sistema, aquellos que tienen mucho poder adquisitivo, económico, intelectual, no alcanzan a ser prósperos. Y la palabrita próspero, el significado de la palabra próspero, dice que es favorable y conlleva éxito y felicidad y que se desarrolla en forma favorable. ¿Qué es esto? El próspero, la persona próspera, exitosa, una persona feliz, se desarrolla de una forma favorable. Esto es cuerpo, alma y espíritu. En ese aspecto, cuando una persona puede alcanzar la prosperidad, está completo. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es lo que se opone para que una persona sea próspera a la luz de la palabra, al corazón de Dios? Y lo tenemos aquí. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Muchos encubren, tapan, guardan, abrazan el pecado. Usted sabe que el pecado es cerrar el blanco. El pecado es encubrir aquellas faltas creyendo de que nadie nos ve y puede que nadie nos vea, nadie conoce, nadie sabe, pero a Dios nada le es oculto. Dios siendo omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Entonces, ¿a dónde huiremos? En el principio, este pecado que entró en el huerto del Edén, ustedes noten cómo fue una cadena cuando se descubre el pecado y lo quisieron tapar, lo pusieron cubrir, lo quisieron Adán y Eva no hacerse cargo. Adán dijo, la mujer que me diste, lo quiso encubrir, quiso tapar, quiso zafar en cierta medida del pecado. Y Eva dijo, la serpiente me engañó. Y a veces nosotros, cotidiana y hoy actual, siglo XXI, seguimos con este mismo pensamiento o este mismo espíritu. Y ese espíritu, esa actitud, esa acción no nos deja ser prósperos. De la forma que Dios desea, anhela que seamos prósperos, que seamos prosperados. Dice, ¿quién encubre? Entonces, no es nada beneficioso encubrir un pecado, más bien es poder confesarlo, poder declararlo y apartarnos y no vivirlo más. Lamentablemente vemos situaciones cotidianas, diarias, y a veces la terquedez, el orgullo, la vanagloria, hasta a veces la falta de conocimiento de las personas no nos dejan alcanzar la prosperidad porque estamos encubiertos. Y esto es una fuerza espiritual que solamente el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a una vida o una persona, puede romper esas cadenas, esas ataduras, esos yugos de esclavitud y de maldición sobre nuestras vidas y sobre nuestras futuras generaciones. Quien encubre, dice el pecado, jamás, no es que hoy no vas a alcanzar, pero si seguís pecando, mañana no, jamás, dice el Señor, jamás, jamás prosperará. Y a veces decimos,
El salmista en un momento dijo: por causa de los malignos y de lo que prosperan, mis pies resbalan, pero cuando entré a tu santuario entendí y comprendí el fin de sus caminos, que sería apartado de Dios por una eternidad. Debemos, para ser próspero, confesar el pecado. Usted sabe lo que es pecado: es cerrar el blanco, es vivir una vida lejos de Dios, apartado de Dios, haciendo nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestra conveniencia. Pero cuando Dios se manifiesta, Dios transforma, Dios reforma, Dios cambia la mente y el corazón del ser humano y se basa ya en los estatutos, en los mandatos, en las doctrinas sanas de la palabra de Dios. Entonces dice: quien la confiesa y la deja, halla perdón. ¿Qué es esto? Debemos confesar, porque cuando confesamos liberamos, cuando confesamos nos soltamos, sacamos de nosotros el pecado, la mentira, el engaño, la traición, todas las cosas que usted sabe y conoce, si es lector de la palabra o se lo han enseñado sus padres, sus abuelos o algún amigo o algún pastor o algún líder, algún hermano, esposa, usted sabe lo que es malo. Pero a veces no lo queremos soltar, a veces lo encubrimos al pecado, lo guardamos, lo atesoramos y eso no nos deja prosperar. Y el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo. Por eso en tercera de Juan, la epístola tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: querido hermano. En otra versión le dice: amado, yo deseo. Acá dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Quiere decir, como leía el significado de la palabra próspera, que se desarrolla favorable, es cuerpo, alma y espíritu. Esto es algo espiritual. Para una persona considerarla próspera, debe ser una persona que esté alcanzando, desarrollándose espiritualmente favorable a su vida, en la relación con Dios, favorable en su matrimonio, favorable en su familia, con sus hijos, sus familiares, con su entorno, y favorable en su ministerio y en la comunión con la iglesia. Esa es una persona próspera. No está hablando de que sea rica en cosas materiales, sino que sea rica espiritualmente, que haya alcanzado madurez, virtudes del Espíritu Santo. No nos dejemos confundir o autoengañar de que tal vez estés con un buen trabajo, que tengas una buena posición, que tengas una buena cuenta bancaria, que tengas buenos, y que no está mal, está muy bien, pero eso no es prosperidad. Prosperidad, dice el Señor, es que te vaya bien en todo, que vaya favorable, que seas próspero espiritualmente, una persona. Y si tendría que desarrollar mucho más si nos basamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo y nos dejó el ejemplo de una vida próspera. Siendo rico se hizo pobre y vino a morir por ti, por mí, y a vencer el pecado. No dejes que el pecado te atrape, no dejes que el pecado, la mentira, el engaño, la traición, el orgullo, la vanagloria, etcétera, esté posesionado en tu vida. Confiesa al Señor y no encubra más el pecado para que vos seas una persona próspera. Y por ende, las bendiciones vendrán por añadiduría a tu vida. Vendrá lo material, vendrá la paz, vendrá la felicidad, vendrá la bonanza, vendrá todos los beneficios de Dios para tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, nietos y bisnietos y hasta tu ministerio. Que esta palabra te pueda ser de edificación y de bendición. Es el deseo de mi corazón. Nos estaremos viendo en otra oportunidad a través de estos medios. Que el Señor te bendiga con todas las bendiciones espirituales. Bendiciones.